Nunca imaginé que lo que iban a romperse ese día no era solo un plato, sino también la última pizca de respeto que quedaba en esa casa. Mi nuera me miró a los ojos, frente a todas sus amigas, y sin pestañear, lanzó mi plato al suelo mientras gritaba: «Vieja bruja, lárgate de mi vida». Lo que hice después no fue gritar, ni llorar, fue mucho más silencioso y más poderoso. El lunes siguiente, le entregué una carta que casi la tira de la silla. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si alguna vez has sentido que tu voz fue callada, que tu presencia fue ignorada, entonces este video es para ti. Escríbeme escondiendo por socuo y tinos tus camendrios. ¿Desde qué ciudad pesmiste esos tases si no? Y dime, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Tu opinión puede ser el consuelo o la fuerza que otra persona necesita hoy. Me llamo Ángela Duarte, tengo 66 años. Y durante toda mi vida pensé que si uno era buena madre, buena suegra y buena abuela, la familia sería un refugio seguro. Un espacio donde el respeto y el cariño eran pan de cada día. ¡Qué ingenua fui! Era la fiesta de cumpleaños de Emiliano. El hijo menor de mi hijo Tomás y su esposa Carolina habían alquilado un salón en la colonia Narvarte, decorado con globos, luces, una mesa de dulces y una banda en vivo tocando cumbia. Todo parecía perfecto. O al menos eso pensé yo, hasta que me ofrecí a servir el pastel. Apenas había dado 2 pasos hacia la mesa principal cuando sentí un manotazo en la mano y el plato que llevaba salió volando, estrellándose en el suelo con un estruendo seco. «Definitivo, vieja ridícula», gritó Carolina, mi nuera. «Ya basta de meterte en todo. Lárgate de una vez por todas de nuestras vidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie dijo nada, ni mi hijo, ni mis nietos, ni siquiera los amigos que estaban más cerca. Solo se escuchaba el zumbido de las bocinas y el leve crujir de los trozos de porcelana bajo los tacones de las invitadas. Yo me quedé paralizada, con los ojos clavados en los restos de ese plato que, en otra vida, había sido parte de mi vajilla favorita. Lo había llevado esa mañana, pensando que sería lindo servir el pastel en algo que tuviera historia, algo que mostrara el amor de una abuela, pero no. Para Carolina, todo lo que venía de mí era una amenaza, una molestia, un estorbo. Y entonces lo supe. No importaba cuántas veces yo hubiera cuidado a Emiliano cuando ella salía a trabajar. No importaba que hubiera vendido mis anillos para ayudarles con el enganche de la casa. No importaba que hubiera hecho de niñera, cocinera, chofer y hasta enfermera sin pedir nada a cambio. Porque en los ojos de mi nuera, yo no era más que una carga. Y lo peor, en los ojos de mi hijo, tampoco era mucho más. «¿Qué haces, mamá?», me susurró Tomás, sin siquiera mirarme a los ojos. No es el momento de provocar escenas. Provocar, como si yo hubiera lanzado el plato, como si yo hubiera gritado, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Quise decir algo, pero la garganta se me cerró. El aire me ardía, me temblaban las manos. Me sentí de pronto como una niña en una escuela donde nadie quiere sentarse contigo. Pero esta vez, la humillación no venía de extraños, venía de mi propia sangre. Tragué saliva, me incliné lentamente y recogí los pedazos de porcelana como quien junta los restos de su dignidad. Nadie me ayudó, nadie me habló, nadie me ofreció una servilleta. Cuando terminé, me dirigí a la mesa del fondo. Tomé mi bolsa y salí sin mirar atrás. Afuera, el sol ya caía y la ciudad seguía con su ruido indiferente. Caminé sin rumbo por un rato, hasta que el cansancio me obligó a tomar un taxi. Esa noche, en mi pequeño departamento de la colonia Portales, me serví un café negro sin azúcar, como me gusta desde siempre. Me senté frente a la ventana, mirando cómo el cielo se oscurecía, y en ese silencio, donde por fin nadie podía gritarme ni acusarme de interferir, decidí algo que cambiaría todo. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a volver a ese lugar donde ya no me querían. Lo que ellos no sabían es que yo también tengo memoria, y papeles y derechos. No dormí esa noche. Me acosté, sí, pero el sueño nunca llegó. En su lugar llegaron los recuerdos, como una procesión interminable de momentos, donde yo había estado ahí para ellos, donde había dado hasta lo que no tenía para que mi hijo y su familia no sintieran jamás lo que es carecer. Recordé a Tomás de pequeño, con sus zapatitos rotos, su cara manchada de lodo, después de jugar en el parque, y yo lavando su uniforme a mano porque no teníamos lavadora. Recordé la primera vez que me dijo mamá: «Quiero estudiar medicina», y cómo yo vendí la máquina de coser de mi madre para pagarle el primer semestre.
Nada me dolía tanto como pensar que ese mismo niño, convertido ahora en hombre, habíase elegido no defenderme. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, me levanté con un peso nuevo en el pecho. No era tristeza, no era enojo, era algo más profundo. Una decisión que, aunque nacía del dolor, también traía una fuerza desconocida en mí. Fui a mi armario, saqué una carpeta vieja de color vino que había estado guardada entre los álbumes de fotos. Dentro estaban los documentos que mi esposo, Mario, que en paz descanse, me había insistido en guardar con cuidado: la escritura de la casa donde ahora vivía Tomás con Carolina, el testamento firmado por un notario y una carta que Mario escribió poco antes de morir. Esa carta la había leído solo una vez, el día del funeral. No tuve fuerzas para volver a tocarla. Hasta ahora, la abrí. Su letra seguía firme, inclinada a la derecha. Como siempre, decía: mi Ángela, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que nunca dejé de admirar tu fortaleza. Esta casa es tuya, no porque la hayas pagado tú sola, aunque lo hiciste casi toda, sino porque sin ti, nada de lo que logramos habría sido posible. Si un día alguien se olvida de tu valor, recuerda esto: tú fuiste el cimiento. Tú fuiste el hogar. Lloré, esta vez sí, pero fue un llanto diferente. Como si cada lágrima me limpiara la vista para ver las cosas como realmente eran. Durante muchos años me creí parte de esa familia porque yo misma me había empujado a encajar. Pero ¿qué es una familia donde se te niega la voz? Donde tus años de entrega no valen ni una palabra de respeto. Decidí que no iba a seguir para clase de datos. Un par de hamburguesas. Iban a hacer el mío. Llamé a la notaría donde había sido registrado el traspaso de la casa. Me atendió la licenciada Beatriz Cruz, una mujer con tono firme pero amable, que no tardó en encontrar los documentos en el sistema. Le pedí que preparara una revisión legal de la situación. Le expliqué todo, que yo era la dueña legal de la propiedad, que había permitido que mi hijo viviera allí con su familia sin contrato alguno, que nunca pedí renta, solo respeto, y que ahora quería poner en orden lo que había sido desordenado por años. Beatriz me pidió que pasara por la oficina ese mismo jueves para firmar un documento de revocación de permiso de residencia. Legalmente, podía hacer todo. Era mi casa. Y por primera vez, esa frase dejó de ser una excusa que me repetía y se convirtió en un hecho que iba a ejercer. Pero no quería que todo terminara con un portazo. No era mi estilo. Yo no quería venganza, solo dignidad. Así que escribí una carta, no tan fría como un documento legal, pero tampoco tan cálida como aquellas que solía dejarle a Tomás en su lonchera cuando era niño. La escribí con tinta negra, papel de lino, con letra clara y pausada. Decía: Tomás, esta no es una carta para reprocharte, es una carta para recordarte. Recordarte quién fui. ¿Quién soy? ¿Y por qué no puedo seguir siendo invisible en la casa que construí? No puedo explicarte cuánto me dolió lo de la fiesta. No solo por las palabras, sino por tu silencio. Ese silencio tuyo fue un grito para mí. A partir del día lunes, la propiedad volverá a ser solo mía. Tendrás hasta el viernes para buscar otro lugar. No lo hago con rabia, lo hago con amor propio. Siempre. Mamá, puse la carta en un sobre y el lunes a las 8 en punto me presenté en su casa. No toqué el timbre. Tenía llave, la misma que nunca me pidieron que devolviera. Entré y encontré a Carolina en la cocina, en bata, tomando café. Me miró como si viera un fantasma. ¿Qué haces aquí?, preguntó con el mismo tono de la fiesta, pero más bajo, como si le pesara la voz. Solo vengo a dejarte esto, le dije, entregándole el sobre. Que tengas buen día. No esperé respuesta. No quería más palabras vacías. Salí y sentí el viento fresco en la cara, como si el mundo me diera una pequeña palmada en la espalda. No era libertad completa, aún no, pero era el primer paso. Esa misma tarde me llamó Tomás. Mamá, ¿qué es esto? ¿Es una broma? No. Hijo, es la verdad. Es mi casa. Y ya no puedo vivir sabiendo que en ella ya no soy bienvenida. Pero, ¿a dónde vas a ir? ¿A donde me traten como persona? Tomás, no como adorno.
Colgó sin responder. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había comenzado a resolverme a mí misma. Durante los días siguientes, el silencio que reinaba en mi teléfono fue más elocuente que cualquier reclamo. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo disculpas. La única señal de vida fue una transferencia bancaria de parte de Tomás con la descripción para tus gastos. Como si con dinero pudiera aliviar el golpe de años de olvido. No la rechacé, pero tampoco la agradecí. No tenía sentido seguir simulando una cercanía que ya no existía. En el fondo, sabía que lo que más les había dolido no era perder a la suegra ni a la madre, sino perder la comodidad de tener una mujer mayor disponible siempre para cuidar niños, lavar platos, dar consejos cuando convenía y callar cuando no. El jueves por la mañana fui a la notaría. La licenciada Beatriz ya tenía todo listo. Explicó los pasos que seguirían y firmé el documento que revocaba cualquier derecho de uso sobre la propiedad por parte de terceros sin contrato formal. Salí de ahí con la sensación de haber cerrado una puerta sin dar un portazo. Y eso, para mí, era un acto de amor propio. La noticia no tardó en hacer efecto. El viernes por la tarde, cuando regresé de caminar por el parque de la colonia, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta de mi departamento. Era de Tomás. Me decía que necesitaba hablar conmigo a solas, que fuera a su trabajo el sábado a mediodía. Dudé. Durante años, había deseado que él se acercara con sinceridad, sin deberme favores, sin exigencias, solo como un hijo que quiere entender a su madre. Pero también temía que fuera otro intento de manipular, de suavizar las cosas solo para evitar consecuencias. Aún así, fui. Tomás trabajaba como gerente en una clínica privada en la colonia del Valle. Me recibió en su oficina con una mezcla de incomodidad y orgullo herido. No me ofreció café, no me abrazó, pero al menos no alzó la voz. Mamá, no entiendo por qué tuviste que hacerlo de esa forma. Comenzó. No nos diste tiempo de hablar. Yo lo miré sin pestañear. ¿Tuviste tiempo en la fiesta? ¿Tuviste tiempo cuando recogí los pedazos del plato? ¿Tuviste tiempo todos los años que viví al fondo de la casa, esperando una palabra tuya? Y lo único que recibí fue silencio. Tomás bajó la mirada por un momento, pero luego volvió a la defensiva. Carolina está muy afectada. Dice que se sintió agredida. ¿Agredida? ¿Por qué? Por recuperar lo que es mío. Por poner límites después de tantos desprecios. No es solo eso, es la forma. Mamá, pareces otra persona. En ese momento sonreí, no por burla, sino por comprensión. Sí, hijo, soy otra persona, la que ya no quiere seguir siendo invisible. Tomás suspiró. Dijo que buscarían otro lugar para vivir, pero que necesitaban tiempo, que los niños no entendían por qué su abuela de pronto los había echado. Y fue ahí donde algo se me rompió por dentro. No porque me culparan, sino porque supe que, incluso en esa narrativa, yo seguiría siendo la mala del cuento. No importaba todo lo que había dado antes. Me levanté, le dejé una copia del documento que había firmado en la notaría y le dije, ¿no te estoy echando? Tomás, solo me estoy recuperando. Salí de su oficina con paso firme, pero por dentro, las emociones se agitaban como un huracán contenido. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta mayor. Tenía 16 años. Y siempre habíamos tenido una relación especial. Me preguntó si podía venir a visitarme. Le dije que sí, con la voz quebrada de emoción. Al día siguiente, ella llegó con una mochila y una mirada que mezclaba confusión con cariño. Abuela, ¿es cierto que ya no podemos vivir en tu casa? Yo no supe qué decir. Solo la abracé. Ella lloró en silencio en mi regazo, como cuando era niña. Y le dolían las muelas. O se peleaba con sus compañeros. Me pidió que le contara mi versión. Le hablé sin rencor, sin omitir nada, pero cuidando sus emociones. Le expliqué que a veces los adultos también se equivocan, que callar durante años no había sido lo correcto, pero que a veces una mujer tarda en darse cuenta que merece más que sobrevivir en su propia casa. Sofía no me juzgó, solo me abrazó más fuerte. Se quedó esa noche conmigo, y mientras yo cocinaba arroz con leche, me ayudó a barrer el patio del edificio y colgó una sábana blanca como si fuera la bandera de una tregua secreta entre generaciones. Esa imagen quedó grabada en mí, la de mi nieta, tendiendo una sábana limpia en el tendedero de una abuela que por fin empezaba a limpiarse, también por dentro. El domingo, Carolina vino a buscarla. No tocó el timbre. Gritó desde la calle. «¡Sofía! ¡Baja ya!».
No tienes nada que hacer ahí. No salí, no respondí. Dejé que la niña decidiera. Ella bajó. Sí, pero antes de irse, me dijo al oído: no estás sola, abuela. Y yo voy a decirle a mis hermanos la verdad. Esa frase me dio más fuerza que cualquier abogado, más paz que cualquier firma notarial, porque por primera vez alguien me estaba viendo como persona, y porque ahora el silencio ya no era mi enemigo, era el espacio donde por fin mi voz comenzaba a florecer. El viernes en la noche, después de semanas de cartas, silencios y decisiones, la casa quedó vacía. Vi salir a Tomás cargando maletas y mochilas sin dirigirme la mirada. Carolina iba detrás, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, como si el mundo entero le debiera una disculpa. Los niños no entendían. Sofía se acercó, me abrazó fuerte y se fue con lágrimas contenidas. Emiliano, el más pequeño, me saludó con la mano desde la ventana del coche sin saber por qué se mudaban tan de repente. Cuando el portón se cerró, sentí un silencio tan denso que parecía que la casa misma contuviera la respiración. No fue alivio inmediato, no fue victoria. Fue como si el alma se me partiera en dos. Una mitad liberada, otra mitad temblando en la orfandad del amor que aún quería dar. Caminé por la casa, ahora solo mía, pero sin voces, sin risas, sin ese caos que, aunque dolía, también daba vida. Entré a la recámara que había sido de los niños. Las paredes aún tenían dibujos colgados con cinta adhesiva. Y en el rincón, un peluche olvidado miraba hacia la nada. Sentí cómo la garganta se me cerraba. No lloré, ya no lloraba tan fácil. Solo me senté en el suelo, entre juguetes desordenados, y me permití sentir la ausencia como si fuera una presencia enorme. El vacío también pesa. Esa noche no quise dormir en mi cuarto. Dormí en el sofá, con la televisión encendida y el volumen bajo, como si el murmullo de voces ajenas me hiciera compañía. A la mañana siguiente, encendí la cafetera y me senté en la terraza a ver cómo salía el sol entre las rendijas del tejado. El aroma del café pero no había taza compartida, ni pasos en la escalera, ni gritos de «¡Abuelita!». Ya se enfrió el pan. Lo único que llenaba el ambiente era el eco de mis propios pensamientos. Me pregunté si había hecho lo correcto, si era justa conmigo, si tal vez, en algún momento, podría recuperar el cariño sin volver a perderme a mí misma. La duda es como el moho, se instala en los rincones más cálidos del corazón. Para distraerme, comencé a ordenar cajones. Encontré una caja con cartas viejas de Mario, fotos de cuando Tomás era niño, dibujos de Sofía hechos con crayones torcidos, boletos de cine, una receta escrita a mano por mi madre. Cada objeto tenía un peso emocional que me fue hundiendo y elevando al mismo tiempo. Era como vivir mi vida en retrospectiva, sabiendo que no todo fue error, pero tampoco todo fue justo. Esa tarde decidí hacer algo diferente. Salí a caminar por la colonia y entré a una casa de cultura donde anunciaban talleres para adultos mayores. Pintura, escritura creativa, danzón. Me anoté en uno de cerámica, sin pensarlo demasiado. Siempre me gustaron las manos llenas de barro y la sensación de crear. Algo que nadie te puede quitar. Al día siguiente, conocí a Marta, una mujer de 70 años con ojos vivaces y risa contagiosa. Me invitó a sentarme a su mesa y, sin preguntarme nada de mi vida, me habló de su jardín, de su gato sordo y de cómo cada miércoles hacía pan de plátano para vender entre los vecinos. Escucharla fue como tomar un sorbo de agua fría en día de calor. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me habló sin conocer mis heridas, y eso me hizo bien. Esa noche regresé a casa con una pieza de barro entre las manos, un pequeño cuenco irregular, aún sin hornear. No era bonito, pero era mío. Lo había moldeado con dedos temblorosos y alma despacio. Lo dejé en la mesa como símbolo de algo nuevo. El domingo por la mañana, mientras leía en la Plaza. Escuché timbres insistentes. Abrí la puerta y era Carolina. Venía sola, sin maquillaje, con ojeras profundas y mirada desgastada. No habló de inmediato. Me pidió pasar. Dudé, pero me hice hacia un lado. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde solía criticar mis guisos o revisar el celular sin mirarme. Pero esta vez bajó la cabeza y respiró hondo antes de hablar. «No vengo a pedirte que cambies nada», dijo. «Vengo a decirte que no supe hacerlo mejor». Guardó silencio. Yo también. No era momento de discursos. Pensé que si te alejaba, Tomás estaría más presente. Pero me busqué. Lo alejé también. Y a los niños. Y a mí misma. Su voz se quebró. No sabía que estabas tan sola. No estaba sola. Carolina, respondí con calma.
Estaba acompañada de sus ausencias. Ella asintió. Me miró con algo parecido a humildad. No pedí disculpas. Tampoco ofrecí perdón. Solo serví 2 tazas de café y nos quedamos ahí, 2 mujeres rotas, bebiendo silencio tibio con olor a reconciliación posible. Cuando se fue, dejó sobre la mesa un sobre pequeño. Dentro había una foto de Emiliano, con una nota que decía: «Él te sigue dibujando cada noche, no te ha soltado». Cerréle el sobre y lo guardé entre mis libros, como quien guarda una semilla en invierno, sabiendo que algún día volverá a florecer. Esa noche, en mi casa ya vacía, sonreí por primera vez sin culpa. La siguiente semana transcurrió en una calma extraña, como si la casa se estuviera acomodando también a esta nueva versión de mí. La rutina cambió. Me despertaba temprano, preparaba café con un trozo de pan dulce y luego caminaba hasta el taller de cerámica donde Marta y otros rostros arrugados pero vivaces comenzaban a formar parte de mi cotidianidad. Me gustaba el olor del barro mojado, el sonido de las manos moldeando, el silencio compartido con otras mujeres que, como yo, habían sido muchas cosas antes. Esposas, madres, cuidadoras, pero que ahora simplemente eran ellas. Cada pieza que creábamos parecía hablar dos a las ardes. Aunque no lo dijéramos, un jarrón torcido, un cuenco con grietas, una figura sin terminar, todas contaban historias sin palabras. Marta se convirtió en mi confidente accidental. Me hablaba de su hija que vivía en Mérida, de su esposo fallecido hace ya 10 años, de las cartas que escribía pero nunca enviaba. Yo la escuchaba, sin contarle mucho de mí, pero sintiéndome menos sola, solo por el hecho de compartir banco, tierra y ternura tácita. Un miércoles cualquiera, mientras recogía mis cosas del taller, la encargada del centro comunitario se me acercó. Se llamaba Lucía. Era una mujer joven con energía serena y una sonrisa que no parecía decorativa, sino sincera. Me preguntó si alguna vez había considerado dar clases. Me reí. A esta edad, ella no se inmutó. No importa la edad, importa lo que sabe dar. Y usted tiene una forma muy suave de hablar, muy clara. Creo que hay mujeres que necesitan justo eso. Alguien que no venga a enseñar desde arriba, sino a acompañar desde el lado. Esa noche no dormí, no por ansiedad, sino porque algo dentro de mí se había encendido. Podía ser cierto que aún tenía algo que ofrecer, que lo vivido no era solo una herida, sino también una experiencia que podía compartir. Al día siguiente, volví al centro y acepté. No sabía bien qué iba yo a enseñar, pero sabía que quería intentarlo. Así nació un pequeño círculo de mujeres mayores, la mayoría viudas o separadas, que se reunían cada viernes en la sala del fondo, entre pinturas descascaradas y sillas cojas, para hablar, llorar, reír y crear. Al principio solo eran 3, luego 5, luego 12. No hacíamos grandes cosas, pintábamos platos, bordábamos servilletas, leíamos fragmentos de libros y escribíamos cartas que nadie tenía que enviar. Pero lo más valioso no eran las actividades, era el espacio. Un lugar donde ninguna tenía que justificarse, donde los silencios eran válidos y las cicatrices eran motivo de ternura, no de vergüenza. Una tarde, mientras barría después de la clase, Marta me entregó un sobre que había encontrado olvidado en una caja del centro. Estaba amarillento, sin remitente, con mi nombre escrito a mano en la esquina. Lo tomé con extrañeza. No recordaba haber dejado nada allí, pero al abrirlo, el corazón me dio un vuelco. Era otra carta de Mario, escrita con la misma letra inclinada, pero esta vez dirigida a la Ángela del futuro, la que está sola pero no vencida. Me temblaban las manos. Me senté y leí con los ojos nublados por lágrimas que no sabía que aún guardaba. Si algún día te sientes sin rumbo, sin familia o sin sitio en el mundo, recuerda esto. Tú no necesitas que nadie te diga que vales. Tú lo sabes, pero por si lo olvidas, aquí te lo dejo escrito. Y también te dejo algo más. Busqué un terreno, pequeño pero bien ubicado. Lo puse a tu nombre. Está a las afueras de la ciudad, en la carretera vieja a Chalco. No es gran cosa, pero está pagado, limpio y con escritura en regla. No para que lo vendas, sino para que algún día, si quieres, construyas allí algo que sea solo tuyo. Un pedazo de tierra donde nadie te eche, nadie te grite, nadie te apague. Un lugar para comenzar de nuevo, o para descansar, o para sembrar, si te da la gana. No es una herencia, es un voto de confianza. Te ama siempre. Tú, Mario. Me quedé mirando el papel como si fuera un mapa para una vida que aún
no había vivido. No podía creer que él, incluso después de muerto, siguiera cuidándome de maneras que yo nunca imaginé. Esa noche no pude hablar con nadie. Solo encendí una vela, me senté en la terraza y abrí una libreta en blanco. Comencé a escribir que hicieras sueños antiguos, cosas que siempre había querido hacer. Y nunca me permití. No sabía si ese terreno seguía existiendo, si seguían a mi nombre, si la tierra aún valía algo. Pero de pronto, eso era lo de menos. Lo que importaba era la sensación de posibilidad, de que aún, a mis 66 años, podía reinventar el final de mi historia. O quizás ni siquiera era un final, quizás era el verdadero comienzo. El lunes siguiente tomé un autobús rumbo a Chalco, con una mochila al hombro y un mapa impreso de Google que apenas lograba leer con mis lentes viejos. El camino era largo, polvoriento, lleno de anuncios de lotes en venta, puestos de frutas y niños corriendo detrás de pelotas desinfladas. No sabía qué esperaba encontrar. Una parte de mí pensaba que tal vez ese terreno ya no existía, que alguien lo habría vendido por error, o que solo era un gesto romántico de Mario sin valor legal. Pero otra parte, la que empezaba a despertar, creía no en la suerte, sino en la promesa. Cuando llegué al punto indicado, me costó un poco ubicar la entrada. Era un camino de tierra entre dos casas de bloc mal pintadas, con una reja oxidada y un letrero de madera a medio caer que decía Lote 17. Me acerqué con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Empujé la reja y desendastré. Lo que vi me dejó sin palabras. El terreno no era grande, quizás 10 metros de ancho por 25 de largo, pero estaba limpio y hierba alta en los bordes. Tierra pareja, y al fondo, un viejo árbol de pirul que parecía haber vivido meu. Y no había hermanos. No había nada construido, ni una barda, ni una letrina, ni un poste, pero había silencio, un silencio que no dolía, un silencio fértil. Caminé sobre la tierra como quien pisa por primera vez un lugar sagrado. Me arrodillé, toqué el suelo con las palmas abiertas, y sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. No era una casa, pero era un inicio. Regresé al centro de cultura esa misma tarde y le conté a Lucía. Le mostré la carta de Mario y los documentos. Ella los leyó con cuidado, con esa mirada que no busca fallas, sino posibilidades. ¿Y qué quiere hacer con ese terreno?, preguntó. Guardé silencio un instante. La pregunta me atravesó. Hasta ese momento, solo había pensado en escapar, en tener un lugar propio. Pero ahora, al pronunciarlo en voz alta, supe que no bastaba con huir. Quería crear. Quiero construir una casa, no para mí sola, una casa para mujeres como yo, para las que se quedaron sin hogar. No por falta de paredes, sino por falta de afecto. Lucía no respondió de inmediato. Sonrió, asintió y dijo, eso no es una casa, es un refugio. Y creo que muchas lo están esperando. Esa noche reuní a Marta y a las mujeres del círculo. Les conté mi idea. Al principio hubo silencio, luego dudas, luego lágrimas. Yo dormí 6 meses en el sofá de mi hermana, dijo una. Yo me hice la enferma para que no me llevaran a un asilo, confesó otra. Yo me encierro en mi baño para no oír a mi nuera decir que estorbo. No sabíamos cómo hacerlo, no teníamos dinero, ni planos, ni permisos. Pero teníamos ganas, y ganas, cuando se juntan con propósito, se convierten en raíces. Comenzamos a reunirnos los sábados para planear. Marta conocía a casa un albañil que es jubilado que podía ayudarnos a hacer supuesto. Lucía y habló con una arquitecta del gobierno local que ofrecía asesorías gratuitas. Yo busqué entre mis papeles todos los documentos que acreditaban mi propiedad legal. Lo más difícil no fue el papeleo, fue vencer el miedo. Miedo a que no funcione, miedo a que se burlen, miedo a que la familia, al enterarse, lo use como excusa para tacharme de loca, de resentida, de ridícula. Pero cuando las mujeres llegaban con cuadernos, dibujos, ideas, ganas de pintar, de cocinar, de enseñar, ese miedo se hacía pequeño. Era como estar construyendo no una casa, sino una nueva versión de nosotras. Una que ya no pedía permiso. Un día, Marta trajo una carta. Era de su hija. Le decía que se sentía culpable por no haberla escuchado cuando le decía que se sentía sola, que admiraba su valor, que quería más ampear y en una pobreza.
Marta la leyó en voz alta, entre sollozos. Yo la abracé y todas la abrazamos. Porque cuando una sana, las demás también comienzan a sanar. El primer fin de semana de obras fue modesto. Limpiamos el terreno, sembramos flores en macetas recicladas y pintamos un letrero de madera con letras torcidas que decía: «Aquí florece la dignidad». No era un refugio aún, pero ya no era solo tierra, era un sueño colectivo. Esa noche volví a mi casa, agotada, cubierta de polvo, pero más viva que nunca. Encendí la luz del comedor, me serví un vaso de agua y, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba la última foto de Mario. Lo miré a los ojos y le dije: «¿Ves? Al final, sí sembraste algo más que recuerdos». Y por primera vez, no sentí que hablaba con un muerto. Sentí que hablaba con el origen. La noticia no tardó en llegar a oídos de Tomás. No supe cómo se enteró, quizás por algún conocido del centro cultural, o porque alguien lo vio en Chalco y pensó que era bueno advertirle. Lo cierto es que, una tarde cualquiera, cuando regresaba del terreno con los zapatos llenos de lodo y las manos manchadas de pintura blanca, lo encontré esperando en la puerta de mi casa. No había visto esa expresión en su rostro desde que tenía 15 años. Y lo sorprendí fumando a escondidas. Una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. Pero esta vez, la furia no era por un cigarro, era por mí. ¿Qué es todo esto? «Mamá», me preguntó sin saludar, sin rodeos. «¿Qué estás construyendo qué? ¿Un refugio? ¿Para quién? ¿Con qué derecho usas ese terreno que era de papá sin consultarme? ¿Tú entiendes lo ridícula que te ves?» Me quedé en silencio unos segundos, respirando con cuidado. No por miedo, sino porque sabía que cualquier palabra dicha con rabia se convertiría en fuego. «El terreno está a mi nombre, Tomás. Tu padre me lo dejó a mí, legalmente. Pero más allá de eso, es la primera cosa que hago para mí misma en muchos años». Él se rió sin humor. «¿Y para eso nos echaste de la casa? Para ir a jugar a ser misionera de ancianas abandonadas». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, no por su contenido, sino por la forma, por la crueldad incrustada en la ironía. No los eché. Tomaron sus propias decisiones. Nunca me pidieron perdón. Nunca me ofrecieron respeto. Solo supusieron que estaría como un mueble más de la casa. Tomás alzó la voz. «Eres mi madre, y eso debería significar algo. Y yo fui madre tuya. Tomás, por 40 años, me partí las manos para darte estudios, comida, techo. Y ahora, vienes a gritarme porque por fin hago algo sin pedirte permiso». La discusión se volvió tensa, como una cuerda a punto de romperse. Mis vecinos cerraban ventanas lentamente, no por chisme, sino por respeto. Yo respiraba hondo, pero por dentro, el alma me sangraba. ¿Sabes lo que van a decir? Que estás loca, que perdiste el juicio, que una señora como tú no tiene nada que hacer metiéndose en líos legales, ni en proyectos comunitarios, que deberías estar en una casa de retiro, descansando, no haciendo escándalos en redes sociales. ¿Eso crees que quiero? Ser una carga elegante, con batas nuevas y pastillas cada 3 horas. Esperar a que alguien me diga cuándo hablar, cuándo dormir, cuándo morir. Tomás se quedó mudo, y por primera vez vi miedo verdadero en sus ojos. No miedo por mí, miedo porque entendió que ya no tenía poder sobre mí. «Esto no se trata de ti, hijo, se trata de mí. Y de muchas mujeres como yo. Mujeres que cuidaron, criaron, sirvieron, y cuando dejaron de ser útiles, fueron arrinconadas como muebles viejos. Eso no me va a pasar más. No mientras me quede un aliento de vida». Intentó decir algo más, pero su voz se quebró. Dio un paso atrás, bajó la cabeza y se fue. No hubo abrazo, no hubo reconciliación, solo el portazo de su orgullo herido. Esa noche me senté sola, como tantas otras veces, pero no con tristeza, sino con claridad. Lo había perdido, quizá para siempre, pero no porque lo eligiera, sino porque elegí algo más profundo. Vivir sin pedir permiso. Al día siguiente, en el centro cultural, conté lo sucedido. Marta lloró. Lucía me tomó la mano con fuerza. Las demás mujeres guardaron silencio, hasta que una dijo: «Tu hijo tiene miedo, porque las mujeres que despiertan asustan». Esa frase se quedó grabada como fuego en mi pecho. Por la tarde, cuando llegamos al terreno, las mujeres me esperaban con flores, panes dulces y una sorpresa. Entre todas, habían reunido dinero para pagar los primeros ladrillos. No era mucho, pero era real, un cimiento tangible. Y cuando comenzamos a colocarlos, una, llorando, riendo, rezando en voz baja,
Comprendí que el dolor también puede usarse para construir y que a veces, para encontrar familia, hay que atreverse a sembrarla desde cero. Habían pasado 5 días desde la última discusión con Tomás, 5 amaneceres con sabor a tierra mojada, 5 atardeceres con las manos llenas de polvo y pintura. La casa aún no estaba construida, pero los cimientos ya estaban puestos, no solo en el terreno, sino en nosotras. Cada tarde llegaban más mujeres. Algunas solo observaban desde lejos, como quien no se atreve aún a tocar su herida. Otras traían panes, cubetas, recuerdos. Había una fuerza invisible que nos mantenía unidas, algo que no tenía nombre, pero que todas reconocíamos. Necesidad de ser vistas. Aquella tarde, mientras terminábamos de acomodar unas láminas donadas por la señora Adela, una vecina del barrio, alguien se acercó caminando lentamente por el camino de tierra. Llevaba un sombrero de ala ancha, una blusa sencilla y una mochila pequeña No la reconocí de inmediato, pero al verla detenerse frente a la reja oxidada, supe que algo importante estaba a punto de pasar. Era Carolina, mi nuera. No vestía con su elegancia habitual. No traía prisa en los pasos, ni ese gesto altivo con el que solía moverse por la casa. Se acercó despacio, miró el terreno, las mujeres, la estructura a medio levantar, y luego me miró a mí. No dijo hola, solo preguntó: ¿puedo entrar? Asentí con la cabeza. No era momento de discursos. Entró, sin pisar fuerte, como si el suelo tuviera memoria. Se acercó al árbol del fondo y se quedó ahí un rato, en silencio. Las demás mujeres nos miraban con discreción, algunas tensas, otras confundidas. Marta, sin preguntar, me puso una mano en la espalda, como recordándome que no estaba sola. Carolina se giró finalmente. Tenía los ojos vidriosos. No vine a discutir, dijo. Tampoco a pedir que cambies nada. Yo no respondí, solo la observaba. Vine porque Emiliano me preguntó si era verdad que tú estabas construyendo una casa para abuelas sin casa. Y cuando le dije que sí, me dijo que quería que todas esas abuelas tuvieran a alguien que las cuide como tú lo cuidaste a él. La voz se le quebró y me di cuenta que yo también fui una de esas mujeres. Pero en vez de pedir ayuda, ataqué. En vez de acompañarte, te empujé. Tomé aire con fuerza. El corazón me latía como si fuera de papel. No quería que me pidiera perdón. Solo necesitaba que hablara con verdad. Yo no supe cómo vivir contigo. Continuó. Te veía fuerte, presente, con respuestas para todo. Y eso me hacía sentir que yo no era suficiente. Me volví dura, desleal, incluso cruel. Me acerqué unos pasos. Las mujeres seguían trabajando en silencio. Pero todas lo sentía. Nos escuchaban. Lo que pasó no se puede deshacer. Carolina, dije con voz suave, pero si vienes a reconstruir, no te cerraré la puerta. Ella asintió. Sacó de su mochila una libreta. Soy arquitecta, no de grandes edificios, pero sé de distribución de espacios. Sé cómo aprovechar la luz, el viento. Si ustedes me permiten, me gustaría ayudarlas a diseñar este lugar. Marta soltó un suspiro. Lucía se acercó. Todos necesitamos un lugar para empezar otra vez, dijo. Carolina se unió a nosotras esa misma semana, no como nuera, no como madre de mis nietos, sino como una mujer más que buscaba sanar. Al principio fue difícil. Algunas la miraban con recelo, otras le hacían preguntas cargadas de juicio, pero ella no se fue. Aguantó, escuchó, propuso mejoras. Nos enseñó a leer planos, a medir, a distribuir peso. Y un día, casi sin darnos cuenta, dejó de ser la nuera para ser Carolina, la que trajo los croquis nuevos, en una de las tardes más calurosas. Mientras terminábamos de colocar los bloques del primer cuarto, me senté bajo el pirul con ella. Tomábamos agua de Jamaica en vasos de plástico. Me miró y dijo: gracias por no cerrarme la puerta. Yo sonreí. Gracias por tocarla sin golpear. Esa noche escribí en mi libreta una frase que no sé de dónde salió, pero que ahora me guía. El perdón no nace del olvido, nace del valor de mirar al otro sin armadura. Y con eso comencé a perdonar también a la mujer que yo fui, la que se callaba, la que esperaba, la que temía molestar, porque para sanar con otros hay que empezar por no seguir hiriéndose a una misma. Pasó casi un mes desde que Carolina se integró al proyecto. En ese tiempo, el terreno que antes era puro polvo y promesas comenzó a llenarse de estructura, colores y voces que ya no temían sonar fuerte. Habíamos levantado 3 habitaciones pequeñas, una cocina comunitaria con techo de lámina y una cerca de madera pintada a mano con frases como: aquí no sobra nadie,
y la dignidad no se jubila. Un viernes por la tarde, mientras barría el área donde pondríamos las mesas para el comedor, Lucía llegó corriendo, agitando una hoja doblada. «Miren esto», dijo sin aliento. Era una nota impresa de un periódico local. Una mujer de la tercera edad construye un hogar para abuelas olvidadas en las afueras de la ciudad. «Mi foto estaba ahí. Estaba ahí». Una imagen tomada sin que yo lo supiera, mientras plantaba flores junto a Marta. El artículo hablaba de mí, como si fuera una especie de heroína silenciosa. Contaba mi historia con palabras dulces, aunque algo simplificadas, y cerraba con una frase que me hizo temblar. Una muestra de que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso cuando los tuyos te cierran la puerta. No supe si sonreír o llorar. Era verdad, pero leerlo así, escrito por alguien que no conocía los días de silencio, las madrugadas de duda, los gritos que me hicieron pequeña, me removió algo dentro. A los pocos días, el teléfono del centro comunitario no paraba de sonar. Llamaban periodistas, estudiantes, mujeres interesadas en apoyar, otras pidiendo ingresar al refugio, aunque aún no estuviera terminado. Algunas ofrecían donaciones, otras simplemente querían venir a conocer a la señora Ángela. Me costaba entenderlo. Yo no era nadie especial, solo una mujer cansada de callar, pero al parecer eso bastaba para que otros quisieran ponerme en un pedestal. El sábado llegó un reportero joven con una cámara pequeña y una sonrisa nerviosa. Se llamaba Miguel y quería grabar un video para su canal de redes sociales. Al principio me negué. No quería convertirme en espectáculo con el espectáculo. Pero Lucía me convenció. A veces, mostrar lo que hacemos ayuda a que otras lo intenten. Acepté, con la condición de que no me maquillaran ni me cambiaran la ropa. Quería ser yo misma, con mis arrugas, mis manchas y mis uñas llenas de tierra. Grabaron durante 1 hora. Nos entrevistaron a todas. Incluso Carolina Sti habló sobre el diseño arquitectónico. Y Marta leyó una poesía que había escrito sobre la vejez. A los 3 días, el video superó las 10.000 vistas. Luego 20.000. Luego 100.000. Los comentarios eran una mezcla de admiración, ternura y también juicio. ¿Dónde estaban sus hijos? Escribía uno. ¿Por qué no la cuidaron? Seguro ella no fue tan santa como parece. Decía otro. Algo habrá hecho para que la corrieran. Esto parece más propaganda feminista que realidad. Murmuraba un comentario anónimo. Intenté no leerlos, pero dolían, porque aunque el proyecto seguía creciendo, aunque más mujeres se sumaban, aunque ya habíamos conseguido la donación de materiales para construir el baño completo, yo sentía que algo me apretaba el pecho. ¿Por qué? Cuando una mujer decide levantarse, siempre hay quien busca ensuciar su paso. Una tarde, mientras colgaba ropa lavada en la cuerda del fondo, llegó Sofía. Mi nieta había crecido tanto en tan poco tiempo. Se veía más alta, más firme. Traía una libreta en la mano. «Estoy haciendo un trabajo para la escuela sobre mujeres que inspiran», me dijo con timidez. «¿Puedo entrevistarte?» Me reí, la abracé y le respondí. «Si me prometes que no me vas a hacer llorar». Se sentó frente a mí con su cuaderno y me hizo preguntas profundas, no sobre ladrillos ni presupuestos, sino sobre miedo, sobre amor, sobre soledad. «Abuela, ¿alguna vez sentiste que te habías rendido contigo misma?» Esa pregunta me abrió en dos. Pensé, respiré y le dije, sí, muchas veces, pero nunca es rendirse del todo mientras una sepa cómo volver a levantarse. Ella, y antes de irse, me dejó un dibujo, un árbol con raíces largas y mujeres sentadas bajo su sombra. En una rama colgaba un letrero, Casa Ángela. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por gratitud, pero a la mañana siguiente, la paz se vio interrumpida. En la entrada del terreno apareció un grupo de vecinos del otro lado del cerro. Traían papeles en la mano y caras tensas. Querían saber si nuestro proyecto tenía permiso municipal. Decían que una construcción así podía traer problemas, atraer gente indeseada, hacer que el valor de sus terrenos bajara. No gritaban, pero sus palabras eran cuchillos envueltos en guantes blancos. Me miraban como si fuera una amenaza. «¿Y si mañana todas las viejas de la ciudad vienen aquí?», preguntó uno. «¿Quién se hace cargo?». Sentí una mezcla de rabia y tristeza. «Aquí no hay viejas». «Señor», respondí con calma. «Hay mujeres, mujeres con historia, con nombre, mujeres que construyen en lugar de pedir, que dan, incluso cuando ya nadie les da nada». Algunos bajaron la mirada, otros se fueron murmurando, pero yo me quedé temblando.
Esa noche reuní a las mujeres, les conté lo ocurrido. Hubo silencio. Luego Lucía Briestia habló. Si la gente teme lo que hacemos, es porque les recuerda lo que no han hecho. Y entonces decidimos algo. Íbamos a las pospriete. Sí, exacta. Hacer un día de comunidad. Invitar a vecinos, prensa, estudiantes. Mostrarles que no éramos amenaza, sino ejemplo. No por orgullo, sino por paz. Y en medio de tanto ruido, entendí una cosa. El ruido externo solo duele cuando resuena con tus miedos internos. Pero cuando el alma está firme, hasta el viento se convierte en canto. El domingo amaneció con un sol suave, como si el cielo supiera que ese día no podía quemar demasiado. Las mujeres habían llegado desde temprano, algunas con delantales, otras con flores, una con una vieja grabadora de casetes que aún funcionaba milagrosamente. Marta trajo su pan de plátano, Lucía imprimió volantes y Carolina colgó en la entrada un cartel enorme: «Bienvenidos a Casa Ángela donde nadie sobra». Era la primera vez que abríamos las puertas del refugio a la comunidad, no como un proyecto en construcción, sino como un hogar que ya tenía alma, aunque aún faltaran paredes. A las 10 comenzaron a llegar los primeros vecinos, algunos curiosos, otros desconfiados, unos con niños en brazos, otros con ceños fruncidos. No hubo discursos, ni micrófonos, ni cámaras, solo manos ofreciendo agua fresca, sillas bajo sombra y mesas llenas de tamales y antojitos hechos por nosotras mismas. Yo caminaba entre ellos sin saber bien qué sentir. Orgullo, sí, pero también temor. Nos mirarían como ejemplo o como molestia. Fue entonces cuando una mujer joven, con lentes gruesos y libreta en mano, se me acercó. Se presentó como periodista de un medio digital de crónicas humanas. «No vengo a hacer escas», dijo. «Solo quiero escuchar». Me pidió permiso para grabar el ambiente, hablar con las mujeres, entender cómo empezó todo. Acepté. Ya no huía de las palabras. Sabía que las palabras también podían construir. Mientras ella conversaba con Marta sobre el pan y con Lucía sobre las inscripciones que planeábamos abrir el mes siguiente, yo me senté bajo el árbol de pirul, ese que Mario y yo habíamos plantado en nuestra juventud, sin saber que crecería hasta ser testigo de tanto. Cerré los ojos un momento, respiré profundo y sentí el aroma de comida casera, tierra mojada y esperanza. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, pasos que conocía, aunque hacía tiempo que no oía. Me giré lentamente y allí estaba Tomás, solo, sin Carolina, sin niños, sin papeles, solo con las manos en los bolsillos y una expresión que no era ni de rabia ni de orgullo. Era otra cosa. Era vergüenza. Era ternura mal contenida. Era miedo de no ser recibido. No dijo nada al principio. Se acercó con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Se paró frente a mí y después de un silencio espeso como lodo, murmuró: «Vi el video. El lugar es hermoso». No supe qué responder, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese instante las palabras no eran necesarias. Quería ver si aún puedo ayudar, no con discursos, con lo que sé, tal vez con los medicamentos, con atención médica, no sé. Me puse de pie, no lo abracé, pero toqué su hombro, y él bajó la cabeza como cuando era niño, y rompía un vaso. «No sé si puedo perdonarte del todo, Tomás», dije sin rencor, «pero sé que quiero volver a conocerte». Se quedó allí conmigo un rato. No hablamos más, solo observamos cómo las mujeres contaban anécdotas, cómo los niños pintaban sobre tablas viejas, cómo una señora de cabello blanco bailaba sola una canción de Rocío Dúrcal. En ese instante, entendí que lo que habíamos construido no era solo una casa, ni siquiera un refugio. Era una red, una raíz extendida, una invitación a renacer. A las 4 de la tarde, Sofía llegó con Emiliano. El pequeño corrió a Zafarazacere. Me dio un dibujo, un árbol enorme, con casas colgando como frutos, y en cada una había una mujer sonriente. «Este árbol es como tú, abuela», me dijo. «Da sombra y también da casa». Lloré. Esta vez no lo oculté. Lloré frente a todos, porque ese día la dignidad se volvió hogar, no solo para mí, sino para todas. Y porque por fin, después de tanto silencio, podía decir sin miedo: «Esta soy yo, y aquí nadie me vuelve a callar». 3 días después del evento de Casa Abierta, cuando todavía recibíamos mensajes de agradecimiento,
y dibujos de niños pegados en las paredes de madera. Llegó un sobre con sello del ayuntamiento. Lucía fue quien lo recibió. Lo leyó en silencio. Y cuando me miró, su rostro ya no tenía la calma que la caracterizaba. «Es una notificación», dijo. «Revisión de uso de suelo. Quieren venir a inspeccionar si esto es legal». Sentí un frío recorrerme desde el cuello hasta la punta de los dedos. No era miedo puro. Era esa mezcla amarga entre impotencia y lucidez que solo se siente cuando uno sabe que ha hecho todo bien. Y aún así, algo afuera quiere quitarlo todo. Nos dieron 5 días para presentar documentos. 5 días para demostrar que nuestro sueño no violaba ninguna norma, que no representábamos peligro alguno para la comunidad. Lo más doloroso no fue la notificación, fue descubrir que uno de los vecinos que había comido pan y tomado agua fresca con nosotras el día del evento había sido quien presentó la denuncia formal. «No es personal», decía el documento. «Solo pedimos que se revise la legalidad de lo que allí se construye». Pero sí era personal, porque no era una fábrica, no era un restaurante sin licencia. Era un lugar donde mujeres mayores habían encontrado paz. Y eso, para muchos, es revolucionario. Nos reunimos esa tarde con todas. Algunas estaban asustadas. ¿Y si nos hacen cerrar todo? ¿Y si nos multan? ¿Y si derriban lo que levantamos con las manos? Tomás vino con su bata blanca. Esta vez no como hijo, sino como doctor. «Voy a hablar con un abogado», dijo. «No están actuando mal, pero están buscando una excusa para cerrar». Marta, con su calma de mujer curtida por la vida, se puso de pie. «No podemos frenar ahora. Esta no es una casita. Es una declaración. Si la derriban, construiremos otra. Pero esta vez no nos van a agarrar solas. Esa noche escribimos una carta abierta, la firmamos todas, explicamos el proyecto, su origen, sus objetivos. Hablamos de nombres, de historias, de rostros concretos. Lucía la publicó en redes. En menos de un día, se compartió más de 10.000 veces. Llegaron mensajes de mujeres de otras ciudades, de maestras jubiladas, de enfermeras viudas, de señoras que nunca salieron de su cocina pero que ahora querían levantar su voz. «No somos peligrosas», decía una línea. «Solo queremos envejecer sin miedo». El día de la inspección, el cielo amaneció gris. Llegaron 3 funcionarios municipales con carpetas, chalecos y gestos de superioridad. Pero no estaban solas. Frente a la reja de Casa Ángela se reunieron más de 50 personas, mujeres, jóvenes, vecinos, incluso algunas figuras públicas locales que se habían enterado y decidieron apoyar, entre ellos, un periodista que había cubierto la historia desde el principio y una diputada local que había sido criada por su abuela. Los funcionarios entraron, revisaron cada rincón, tomaron fotos, midieron espacios. No dijeron mucho, solo anotaban, pero sus caras ya no eran las mismas del principio. Había algo en la forma en que Marta les ofrecía café, en cómo Carolina les explicaba los planos con serenidad, en cómo una mujer en silla de ruedas tejía en el patio, sin dejar de sonreír. Antes de irse, uno de ellos me miró a los ojos. «¿Y si alguien más quiere hacer algo igual?», preguntó. «¿Qué les va a decir?». Lo miré sin pestañear. «Que empiecen y que no tengan miedo, porque construir es solo la mitad del trabajo. Lo otro es resistir». Se fueron sin prometer nada, pero al día siguiente recibimos un nuevo documento. Inspección concluida. Observaciones menores. No procede sanción. Lloramos. Todas, no de alivio, sino de orgullo, porque lo habíamos hecho sin gritar, sin rogar, sin agredir, solo mostrando quiénes éramos. Y eso, entendí, es la forma más poderosa de defender un lugar, vivirlo con verdad. La mañana en que Lucía llegó con un sobre grande bajo el brazo, supe que algo importante estaba por cambiar. No era de malas noticias. Esta vez no. Venía sonriendo, con los ojos brillantes como niña que lleva un dibujo escondido. «Es de la Secretaría de Bienestar», dijo. Leyeron nuestra carta, vieron los videos y quieren incluir a Casa Ángela como caso piloto para un programa de envejecimiento digno. Me quedé en silencio, con el corazón desbordado. No porque necesitáramos validación, nuestro valor ya lo habíamos probado, sino porque por fin alguien allá arriba, en esos edificios lejanos y fríos, nos veía como algo más que estadísticas. El documento incluía una invitación para presentar el proyecto en un foro regional. Querían escuchar cómo lo hicimos, qué aprendimos, qué necesitamos. Querían llevar la historia a otros municipios, inspirar a otros grupos de mujeres
a construir su propio espacio. No pude hablar. Solo tomé el papel, lo apreté contra el pecho y miré a Marta, a Carolina, a Lucía, a todas las mujeres que habían sembrado este sueño conmigo. No sabíamos construir, dijo Marta, pero construimos. No sabíamos hablar en público, pero ahora el mundo nos quiere oír. ¿Te das cuenta, Ángela? Esto ya no es solo nuestro. A partir de ese día, los domingos se convirtieron en días abiertos. Mujeres venían de otros barrios, otras ciudades, algunas jóvenes, con sus madres, otras mayores, con una timidez que partía el alma. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntaban. ¿Puedo ayudar en algo? Y la respuesta era siempre la misma. Siéntate. Respira. Ya estás ayudando. Creamos pequeños talleres de costura, de escritura de cartas, de memoria oral. Cada una compartía lo que sabía. Incluso Tomás comenzó a dar consultas de salud gratuitas los miércoles por la mañana. Al principio, lo hacía sin mirar mucho a las mujeres. Pero un día, después de revisar la presión a doña Carmen, levantó la vista, la miró con ternura y le dijo: «Gracias por confiar en mí». ¿Y algo se rompió? O tal vez algo se unió. Sofía, por su parte, comenzó a grabar videos cortos con su celular. Historias de vida, recetas, frases. «Estoy haciendo una serie para TikTok», nos explicó riendo, «para que el mundo vea que la vejez también tiene voz». Una tarde, mientras limpiábamos los frascos de conservas donadas, una mujer que nunca habíamos visto se acercó. Tenía el cabello suelto, la piel quemada por el sol y una expresión entre asustada y esperanzada. «Soy Isabel», dijo. «Tengo 72 años. Hace 3 días dormí en una terminal. Mi hijo me dejó allí, me dijo que iba por café y nunca volvió». Nos miró como pidiendo permiso para no desaparecer. Nadie le preguntó detalles. Solo le dimos una silla, una taza de avena caliente y un espacio en el cuarto donde dormía Marta. Esa noche, Isabel lloró, no por tristeza, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien le preguntó su nombre y la escuchó decirlo sin apuro. Al día siguiente, pintó un mural en la pared trasera del comedor. 2 manos entrelazadas sosteniendo un reloj sin manecillas. Abajo, escribió con letras rojas: «Aquí el tiempo no se acaba, aquí el tiempo empieza». El mural se volvió símbolo. Llegaron periodistas, fotógrafos, incluso turistas de la ciudad. Pero lo más importante, empezaron a surgir otras casas. En Tlalpan, una maestra jubilada organizó una cooperativa para mujeres viudas. En Querétaro, un grupo de enfermeras retiradas comenzó a convertir una bodega abandonada en centro de día. En Oaxaca, una joven arquitecta propuso adaptar espacios comunitarios para ancianas solas. Todo eso nació desde aquí, desde un terreno que parecía nada, desde una mujer que un día fue callada con un plato roto, desde el dolor que supimos convertir en causa. Y cada noche, cuando me siento en el corredor, con el té entre las manos y la brisa, acariciando mi piel arrugada, entiendo por qué Mario dejó ese terreno sin construir. No era porque no tuviera tiempo, era porque sabía que me faltaba encontrar el momento justo. El mío, el de todas. Fue un martes por la mañana, sin anuncio previo, sin aviso del cuerpo. Estaba sirviendo café a Isabel cuando sentí un mareo repentino. Todo giró por un instante. La taza se me cayó de las manos. Marta gritó mi nombre. Después, ya no recuerdo mucho. Me desperté en una camilla blanca, con luces frías y olor a alcohol en el aire. Tomás estaba a mi lado. Su rostro tenía una mezcla que no le había visto nunca. Angustia contenida y ternura desnuda. «Tuviste una descompensación fuerte», me dijo. «Presión muy baja, deshidratación. El cuerpo te pidió lo que tú no quisiste escuchar. Descanso». Quise hablar, pero me costaba. Quise incorporarme, pero su mano me detuvo. «No ahora. Deja que las otras hagan lo que tú les enseñaste». Cerré los ojos. No por miedo, por aceptación. Tal vez sí era momento de soltar un poco. En casa Ángela, la noticia cayó como piedra en estanque. El centro no se detuvo, pero la energía era otra. Las mujeres se movían más despacio, hablaban en voz más baja, como si la casa estuviera respirando con dificultad junto a mí. Pero luego, algo comenzó a suceder. No por obligación, por amor. Sofía organizó turnos para que nunca faltara agua caliente en la cocina. Lucía comenzó a revisar los expedientes y papeles legales, como yo lo hacía cada semana. Carolina lideró un nuevo grupo de mujeres jóvenes que querían formarse como cuidadoras. Marta
con sus manos gastadas. Se sentó frente al grupo y dijo: no podemos esperar a que Ángela vuelva para seguir. Si ella nos enseñó algo, es que cuando la llama se apaga un rato. Es el calor lo que mantiene viva la casa. Y así fue. Cada una tomó una parte de la antorcha. No la imitaron, la continuaron. En el hospital, Tomás me traía noticias cada día. Hoy terminaron de instalar los estantes nuevos. Hoy vino una actriz famosa a donar cobijas. Hoy una mujer de Sinaloa llegó sin avisar, pidió quedarse 2 noches y terminó haciendo jabón para todas. Me sentía inútil, sí, pero también profundamente conmovida, porque la obra ya no era mía, era nuestra. Una semana después, el doctor me permitió regresar, pero no al terreno, a casa, con reposo, sin esfuerzo, solo observando. Me costó. El cuerpo estaba cansado, pero el alma quería correr. Entonces Lucía llegó con una propuesta. Vamos a grabarte, Ángela. No con cámaras, con voz. Queremos que leas tus cartas, tus pensamientos, tus memorias. Las pondremos en el taller, en la cocina, en las noches de silencio, para que tu voz esté, incluso cuando tú no puedas estar. Me prestaron un micrófono. Me senté en mi sala, frente a la ventana donde el sol se filtra con timidez, y comencé a hablar, no con la energía de siempre, pero con la verdad de siempre. Hablé de lo que duele, de lo que enseña, de lo que aún sueño. Lloré en algunos tramos, me reí en otros. Al terminar, Marta vino a buscarme. Me trajo un cuaderno. Entre todas hicimos esto, dijo. Cada página es una carta que alguien dejó para ti. Abrí el cuaderno. La primera decía: no sabíamos cómo nombrar el amor sin condiciones, hasta que tú lo tejiste con tus manos. Otra decía: no eras solo una mujer con ideas, eras una mujer que nos hizo volver a creer en nosotras. Y así, página tras página, entendí algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. La fragilidad no es derrota, es lenguaje, es puente, es permiso para que otros den un paso al frente. Esa noche me dormí más tranquila que en años. Afuera, en la casa, las luces seguían encendidas, la vida seguía, y esta vez sin depender de mí. Y eso, más que orgullo, era liberación, porque ahora sabía que yo no era el corazón de esa casa, solo fui la primera chispa, y las demás ya sabían cómo encenderse solas. Volví a casa Ángela un jueves por la tarde, más de 3 semanas después del desmayo. El aire olía a vaca, albasisqui molesesíseno cocorrostada y a sopa de lentejas. Caminé despacio, con pasos firmes pero sin prisa. El corazón me latía fuerte, como si supiera que estaba entrando no a un edificio, sino a un abrazo. No me esperaban con aplausos, ni flores, ni carteles. Me esperaban con silencio respetuoso y ojos húmedos. Marta salió de la cocina con el delantal a un puesto. Me tomó la mano y me dijo: ya era hora. Me reí. Después vinieron las demás, una por una. Algunas me abrazaron, otras me ofrecieron asiento. Nadie me pidió que hablara, nadie me pidió que volviera a liderar. Y eso fue lo más hermoso. Me dejaron regresar como soy, no como fui. Durante los primeros días, solo observé. Veía cómo Lucía coordinaba los horarios, cómo Sofía editaba videos con subtítulos para mujeres con dificultades auditivas, cómo Carolina discutía con los proveedores sobre materiales sostenibles. Incluso vi a Tomás organizar una charla de salud sobre menopausia, frente a 20 mujeres que escuchaban como si estuviera narrando una epopeya, y me di cuenta de que no me necesitaban para funcionar. Me querían, sí, pero no me necesitaban. Y eso, lejos de doler, me liberó. Un atardecer, sentada bajo el árbol de pirul, Isabel se me acercó con un cuaderno. Estoy escribiendo un libro, dijo. No sé si alguien lo leerá, pero por primera vez me importa más escribirlo que terminarlo. Le sonreí. A veces, escribir es la forma que tiene el alma de dejar de temblar. Nos quedamos ahí, en silencio, compartiendo una calma que antes me parecía inalcanzable. Desde ese día, entendí que yo también podía aprender a quedarme sin darlo todo, a estar sin resolver, a ser parte sin cargar, a ser simplemente Ángela. Me invitaron a una reunión del grupo nuevo de mujeres que acababan de llegar. Yo, que antes hablaba con fuerza, ahora me senté al final del círculo, escuchando. Una de ellas, llamada Elena, habló de cómo su familia la había internado en una residencia sin consultarla y de cómo escapó con la ayuda de una vecina. Otra, llamada Julia,
Contó que había fingido estar bien durante años para no molestar a sus hijos. Y entonces entendí, cada historia era la mía, contada desde otra voz. Y cada voz nueva me hacía que la mía ya no tuviera que gritar. Una noche, Sofía me trajo un regalo, un cuaderno encuadernado con hilo, lleno de cartas impresas que las mujeres habían escrito para sus yo del pasado. Me pidió que leyera una cada noche, y así lo hice. Cada página era una caricia, una confesión, un pedazo de verdad, y cada frase me devolvía algo que había perdido sin saber, la paz de no tener que ser fuerte todo el tiempo. Carolina me trajo un plano nuevo. Quiero hacer un jardín, me dijo, no para cosechar comida, sino para que las que ya no tengan familia puedan sembrar nombres en las plantas, como si cada flor fuera alguien que no se olvida. Aprobé la idea sin pensarlo, porque ahora sabía que los jardines también curan, no solo por lo que dan, sino por lo que recuerdan. En la pared principal del comedor, alguien nunca supe quién había pintado una frase mía, que una vez dije sin saber su fuerza. La dignidad no se pide, se vive. La miré durante largos minutos, y por primera vez sentí que esas palabras ya no eran mías, eran de todas. Esa noche, volví a dormir en mi camita junto a la ventana. Afuera, el viento movía las hojas con ritmo lento. Adentro, mi respiración ya no era entrecortada, era tranquila. Ya no temía cerrar los ojos, porque sabía que al despertar, el mundo que habíamos creado donde ninguna mujer es descartable, seguía latiendo, con o sin mí en el centro. La mañana del aniversario de Casa Ángela, desperté con el canto de los pájaros y el olor a pan recién horneado. No había alarmas, ni urgencias, ni obligaciones, solo el murmullo suave de mujeres que preparaban algo con cariño, y el sol filtrándose por la ventana como si me acariciara la cara con dedos tibios. Me senté en la cama con lentitud. Ya no me apresuro. Aprendí que llegar tarde a la prisa de otros no es falta de respeto, sino una forma de honrar el ritmo propio. Desde la puerta, escuché risas, pasos, voces que ya no necesitaban que yo las guiara, y sonreí. Hoy no daría discursos, hoy no abriría ceremonias, hoy solo estaría. Sofía entró con un suéter sobre los hombros y un cuaderno en la mano. Me abrazó sin decir nada. Luego se sentó a mi lado. Y vamos a leer qué. Tu historia, me dijo, no para celebrarte a ti, abuela, sino para recordarnos lo que se puede hacer cuando una mujer decide no rendirse. Cerré los ojos y dejé que sus palabras me recorrieran. Leía en voz alta fragmentos de mis cartas, mis pensamientos, frases que yo misma había olvidado. Y, de pronto, no me se escuchaba hasta mí. Escuchaba a una mujer de todas las edades, de todos los cuerpos, de todos los silencios. Después, cada una leyó una carta escrita para sí misma, para su niña interior, para su abuela, para su futuro. Algunas lloraron, otras rieron. Yo simplemente respiré, porque entendí que esta casa, con sus paredes aún sin pintar, con su techo que gotea a veces, con su jardín que sigue creciendo, no fue construida con cemento, fue construida con presencia, con escucha, con esa manera silenciosa pero firme de decirle al mundo, aquí estamos, y no nos vamos a ir. Por la tarde, colgaron fotos en un tendedero largo, momentos del primer ladrillo, del primer mural, de la primera taza de café. También había fotos de las que ya no están. Doña Lucha, que partió en invierno. Teresa, que volvió con su hija. Josefina, que un día escribió, moriré tranquila, porque por fin alguien me llamó por mi nombre. Cuando el sol comenzó a caer, me llevaron al jardín. Habían plantado un árbol nuevo. Al pie, una placa sencilla con una frase grabada. Esta casa la sembró una mujer que aprendió a decir su nombre en voz alta. Lloré, no de tristeza. Lloré porque ya no tenía que luchar para ser vista. Porque ya no era una mujer a la que se le rompió un plato frente a todos. Ahora era la semilla de algo que no morirá conmigo. Antes de ir a dormir, escribí una última página en mi cuaderno. No para mí, para quien venga después. Querida tú, que estás leyendo esto en un futuro que aún no conozco. Si alguna vez sientes que te borraron, que te sacaron de la foto, que solo sirves mientras eres útil, recuerda esto, siempre puedes construir tu lugar. No necesitas permiso, solo decisión. Y amor, si te llaman vieja, inútil o loca, sonríe, porque lo que ellos no saben es que tu alma está floreciendo.